Hola, hola, saludos a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto, el proyecto número 6, en el cual en esta semana corresponde la semana número 1. Hoy vamos a ver también la actividad número 1, es decir, la actividad número 1 de la semana 1 del proyecto 6. Espero que hayan pasado unas felices fiestas, unas buenas vacaciones y empezamos nuevamente con este proyecto que corresponde al segundo parcial del segundo quimestre. Miren, este es el proyecto número 6. Como siempre tenemos algunas cosas que el ministerio nos dan todas las fichas pedagógicas y tenemos aquí el objetivo. El objetivo de esta ficha pedagógica nos dice que los estudiantes comprenderán que el Ecuador es parte de un mundo mega diverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. A continuación, hay algunos objetivos específicos, los indicadores de evaluación y también tenemos el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país mega diverso y pluricultural. Como siempre nos dan algunas indicaciones y nos dicen que tenemos que utilizar algunos materiales que tenemos a nuestro alcance y también que empezamos con la actividad de la semana 1. En esta semana vamos a ver algunas eh, materias, asignaturas como biología, lengua y literatura, educación para la ciudadanía e inglés. En esta semana hay 5 actividades, de las cuales hay 2 de biología. Bueno, el tema de esta semana es comprendiendo la diversidad biológica y cultural. La actividad número 1 nos dice, esta actividad número 1 tiene 5 pasos que lo tenemos que ir realizando uno por uno. El primero nos dice, analiza la información expuesta en la página 14 del texto de biología de segundo curso y fíjate en las características de cada ser vivo y sus ejemplos para responder estas preguntas. Una de las preguntas es, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre los seres vivos? Algunos son más importantes que otros. ¿Por qué? ¿Qué otros ejemplos puedes mencionar a esta clasificación? Como vemos, nos piden que busquemos el libro en la página 14 del libro de texto de biología de segundo curso. Este libro es el libro integrado, el de los primeros del primer quimestre, porque corresponde a la página 14. Mira, aquí lo tengo, lo voy a ver para que ustedes vean que es solamente una sola página que nos dice diversidad de los seres vivos y tiene 3 columnas, el reino, las características y sus ejemplos. Aquí vamos a ver los reinos de los seres vivos. El primer reino es el reino Monera, que su característica es que son organismos unicelulares, procariotas y son importantes para los seres humanos porque muchos son patógenos. Y como por ejemplo las bacterias. El protoctista son organismos eucariotas generalmente unicelulares, como por ejemplo las algas, protozoos y mohos mucilaginosos. El fungi, que son organismos eucariotas heterótrofos, obtienen su alimento por absorción, no realizan fotosíntesis y su pared celular está constituida por quitina. Y como por ejemplo las levaduras y las setas o hongos, ¿no? Plantae son organismos eucariotas fotoautótrofos, poseen clorofila y paredes vegetales de la celulosa. Se distinguen 3 grandes grupos, talofitas, es decir, algas, criptógamas, briófitas, pterofitas y fanerógamos, como gimnospermas y angiospermas. Por ejemplo, las algas verdes, las algas pardas y los musgos. Y el reino Animalie, que está formado por organismos eucariotas heterótrofas. Existe una gran diversidad de animales, invertebrados como antrópodos y moluscos, y vertebrados que poseen un esqueleto interno como peces, anfibios, reptiles, aves u mamíferos, como el calamar, la mosca y el león. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de los diversos reinos. Miren, el vegetal, el animal y todo eso. Entonces, a partir de esta información nos piden, vamos a ver la resolución, como yo lo hice. Bueno, aquí recuerden que este formato va a estar en la descripción de este video, en el cual usted tiene solamente que llenar, porque ya va a estar con todos sus indicaciones, ¿no? El objetivo del aprendizaje, el nombre del proyecto, las asignaturas que se van a ver, el tema.
La actividad número 1, que es de biología. Bueno, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos seres vivos, ¿no? Tenemos las semejanzas entre todos estos reinos es que poseen un proceso vital ajustado a la función, relación y reproducción, es decir, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hacen vida en un ecosistema y un medio en general. Se ven afectados por los agentes abióticos. Todos los seres vivos luchan por evolucionar y mantenerse respecto a los cambios. Y la unidad fundamental de los seres vivos es la célula. Esto de aquí son las semejanzas de todos sus reinos. En las diferencias tenemos que, dependiendo de su estructura, pertenecen a diferentes reinos. Algunos necesitan oxígeno y otros no. Los que no necesitan oxígeno o tienen energía debido a otras acciones químicas. La organización celular es distinta. El desarrollo de los seres vivos es diferente. Ejemplo, una bacteria es menos desarrollada que un león. Entonces, estas podrían ser las semejanzas y diferencias a partir de la página 14 del libro de biología. Dice, algunos son más importantes que otros. Todos los organismos son importantes, ¿ya? Dice, todos los organismos vivos deben tener la capacidad de reproducirse, ya sea que el organismo sea un conejo, un árbol o una bacteria. La vida creará más vida. Si una especie no puede crear la siguiente generación, la especie se extinguirá. Todos los seres vivos son importantes porque exige una correlación entre ellos. Sin embargo, se dice, miren, hasta aquí estamos, ¿no? Que son importantes todos. Pero yo sí quiero que ustedes investiguen porque yo investigué y me salió esta información y la comparto con ustedes para que ustedes investiguen un poco más. Pero en sí, todos los organismos vivos son importantes. Todos son importantes porque existe una correlación, una cadena alimenticia que cuando se rompe una de esos eslabones, pues provoca la extinción. Pero aquí nos dice, yo busqué y me dicen que las abejas son las más importantes. Pero nos hace la pregunta, ¿por qué? Dice que las abejas fueron declaradas como los seres vivos más importantes del planeta, según un instituto de expertos y científicos de la vida silvestre. Advirtieron a su vez que se han unido a la larga lista de especies que el mundo se encuentra en peligro de extinción. Es decir, que las abejas son muy importantes para el ser humano, para la vida en el planeta, pero que ya están dentro de los animales que pueden estar en peligro de extinción. Si extinguen los animales, se extingue la vida, y si nos extinguimos nosotros los seres humanos. Dice, ¿qué otros ejemplos pueden mencionar que corresponda a esta clasificación? Aquí tenemos, mire, como ustedes vieron, aquí tenemos los seres vivos, se clasifican en animales como la mosca, tenemos aquí el pez, tenemos el tucán y tenemos el tigre, o sea, animales vertebrados, y también aquí hay uno que es invertebrado. Tenemos también como las plantas, que tenemos pues como rosas, diferentes tipos de plantas que existen, hongos, algas y bacterias. Entonces, este otro tipo de clasificación de los reinos. En la actividad número 2, ya les dije que son 5, en el punto 2 nos dice, lee el siguiente texto relacionado con la diversidad genética. Vamos al libro, a la ficha pedagógica que nos dice, lee el siguiente texto relacionado con la diversidad genética. La diversidad genética se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una especie. Entonces, la diversidad genética son las variaciones heredables que ocurren en cada organismo entre los individuos de una población, entre las poblaciones de una misma especie. Esta diversidad genética de las especies es determinante en su capacidad de adaptación a las variaciones del ambiente en que se encuentra, incluidos los efectos de la perturbación humana. Es además la base de sus procesos evolutivos. Las diferencias heredables constituyen la materia prima sobre las que actúan las fuerzas evolutivas y moldean la variada complejidad de los seres vivos. El resto de la biodiversidad se deriva de los procesos evolutivos que operan sobre estas variaciones. Debido a lo anterior, una de las razones más importantes para conservar la diversidad genética es el mantenimiento del potencial evolutivo de las especies, pues dicha diversidad representa el reservorio de las posibles respuestas al medio físico y biológico, posibilitando con ello su adaptación a los cambios del mismo. Pero también es importante económicamente, dado que el sustrato biológico sobre el que actúa el proceso de selección ha venido realizando nuestra especie desde la etapa primitiva recolector de alimentos.
En tan sustrato se encuentra almacenada la información genética de interés alimenticio, farmacéutico e incluso industrial, muchas de las cuales hoy apenas se empieza a vislumbrar. Dicho proceso de selección, conocido con el nombre de domesticación, se ha mantenido a lo largo de generaciones en especies de interés y es considerado por los especialistas como un proceso gradual y continuo cuyas particularidades dependen de la especie considerada. Bueno, nosotros vemos la diversidad genética, ¿no? Dice que son unas variaciones que nosotros tenemos que se heredan para que la población dentro de una misma especie siga adelante, ¿no? Y que tiene el mantenimiento del potencial evolutivo, pues dicha diversidad representa el reservorio de posibles respuestas del mundo físico, del medio físico y biológico, que ahí tienen un sustrato biológico que es el que actúa en el proceso de selección. Y también que esta información es de interés también alimenticio, farmacéutico e incluso industrial. Nos dice que aquí está también un link donde encontramos esta información. Nos dice que veamos, que hagamos un pequeño párrafo, mire, utiliza la información del texto exterior para reconocer en qué consiste la diversidad genética y por qué es importante en los campos de la medicina y la industria alimenticia. Luego escribe un párrafo corto que sustente esta información. Este párrafo se sacó algunas partes del mismo texto, que nos dice, porque nos hace dos preguntas. ¿Qué es la diversidad genética y cómo, por qué es importante en los campos de la medicina y la industria? Entonces, aquí contestamos la primera, dice. La diversidad genética se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una misma especie. Porque vamos con la segunda pregunta, ¿por qué es importante? Es importante dado que el sustrato biológico sobre el que actúa el proceso de selección que ha venido realizando nuestra especie de su etapa primitiva de recolección de alimentos es importante en el campo de la medicina, porque permite estudios para aplicar avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En la industria se puede cruzar genes y emparentar los cultivos para que sean más resistentes a las plagas y enfermedades. Entonces, ya sabemos que la diversidad genética se define como variaciones heredables para mejorar una especie, para continuar esta especie. Y también sabemos que es importante porque, especialmente en la medicina, porque a través de esta diversidad genética podemos nosotros saber estudios para diagnosticar a tiempo y tratar ciertas enfermedades. También sirve para la industria porque se pueden crear semillas nuevas para que los cultivos sean más resistentes a las plagas y enfermedades y continuar así, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la diversidad genética. En el punto 3 nos dice que recolectemos imágenes o fotografías de los animales y vegetales más representativos de tu localidad o la región donde vives. En una hoja en blanco escribe los nombres de algunos ecosistemas que conoces, considerando una cierta distancia, ubica la fotografía en el nombre del ecosistema al que corresponde el animal o vegetal. Analiza las características de esta especie según el ecosistema en que habitan y explica oralmente la existencia de la biodiversidad en este entorno natural. Yo escogí mi entorno. Salí a mi patio de mi casa y empecé a ver qué es lo que yo tengo de los reinos, ¿ya? Entonces tenemos el reino de los seres vivos. En el reino Plantae yo tengo plátano, que es una mata que hace una hortaliza que puede dar un consumo para nosotros, para la alimentación. El limón también, que es un cítrico, que también sirve, y aquí en la costa, pues siempre también tenemos mango. Entonces, en este reino, en mi casa, en mi entorno, yo tengo esto. En el reino animalie, tengo pues un perro, que es un animal doméstico, una paloma que se colocan, hacen sus nidos en estos arbolitos que tengo en mi patio, y también el caracol, que tal vez se hace daños a las plantas, ¿no? En el reino protoctista tenemos esta naranja que tiene moho, que ese es uno de los ¿no? El fungi, que vendría siendo el hongo. A veces en algunos árboles en el patio, cuando hay humedad, crecen estos hongos. Y en el reino monera, pues tenemos las bacterias que están presentes en el ambiente incluso, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Como punto 4 nos dice así, analiza la siguiente información. Más del 20% de las 3.800 especies botánicas conocidas en el mundo están amenazados por diversos motivos.
por causas climáticas, por la presión humana y las vegetales invasores o por una combinación de todas ellas. En Europa se estima que el 50% de las especies endémicas están en peligro de extinción. Por ello surge la necesidad de almacenar semillas para preservar la biodiversidad y este es el objetivo de los bancos de semillas, guardar para la posteridad el mayor número posible de plantas. En esta fuente ustedes también podrán obtener varias información sobre eso. Mire, un banco de semillas quiere decir un lugar donde en vez de depositar plata se deposita semilla para un futuro. Pero esto no es tan fácil. Pero igual lo que se quiere es guardar tener un reservorio de las semillas para que sigan evolucionando, para que sigan en otros tiempos. Aunque ustedes no lo crean, hay animales y hay especies de plantas que ya no existen, que antes habían y que ahora no. ¿Por qué? Porque se han ido eliminando, se han ido extinguiendo y que ya no podemos recuperarlas. Es por eso que se ha visto la necesidad de crear bancos de semillas en los cuales por medio de un tratamiento se van guardando para tener en un futuro. Veamos porque nos pide aquí. Profundiza la información acerca de los bancos de semilla y elabora un esquema que explique la importancia de estos espacios acorde a su objetivo primordial y escribe un comentario al respecto. Bueno, aquí tenemos los bancos de semillas. ¿Qué son los bancos de semillas? También se llaman bancos de germoplasma y son instalaciones donde se promueve y realiza la conservación de la diversidad genética de cultivos y especies silvestres, autóctonas o en peligro de extinción. Es decir, que se conservan este tipo de semillas. Las semillas a conservar dentro del banco de germoplasma se cosechan y se secan hasta un contenido de humedad menos del 5%. Una vez realizado el proceso de desecación, se almacenan en congeladores a menos 18 grados centígrados, más o menos, ¿no? Entonces se dan cuenta que no es fácil, no es simplemente usted coger y ir guardando la semilla. Tienen que ser cosechadas, secadas a una humedad de menos del 5% y de ahí, después de que estén secas, se almacenan en congeladores con una temperatura de menos 18 grados centígrados o incluso menos para su mantenimiento, pero eso no es todo, veamos. Debido a que la semilla pierde su viabilidad con el tiempo, las semillas tienen que ser periódicamente resembradas, de modo de poder cosechar semillas frescas, las cuales inician otra ronda de almacenamiento a lo largo del proceso. Es decir, que estas semillas, dada un tiempo, tienen que sembrarlas, la cosechan y vuelve a hacer ese proceso para volver a almacenar en el banco, ¿no? Comentario. Yo puedo decir que las ventajas que tenemos de poseer bancos de semillas es que podemos mantener la variedad de especies de plantas para el cultivo, además de brindar diversidad genética para lograr el desarrollo de otras especies. No solamente seguir reproduciendo la misma planta, sino también poder crear otras, ¿no? Y aquí, mire, tenemos un ejemplo, mire cómo están aquí rotuladas con números y aquí están las semillas, ¿no? Que vean que esta persona está protegida porque es un congelador donde están guardados. Muy bien. El punto 5 de esta actividad 1 nos dice, lee el siguiente texto acerca de la Cumbre de la Tierra. Pongan atención. La cumbre celebrada por las Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro consideró por primera vez la necesidad de buscar una vía para el desarrollo humano, para que el desarrollo humano incidiera bajo la premisa de la sustentabilidad, que conlleve a la conservación de la biodiversidad. De este modo, no solo se reconoce la transgresión cometida por las actividades económicas y sociales de la humanidad, sino que se plantea la imperiosa necesidad de empezar a buscar una solución intermedia, que no frene el crecimiento económico y con las mínimas repercusiones posibles en la naturaleza. Mire, esto nos habla, ya nosotros hablamos hace unas semanas de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, que no quiere decir nada más que tenemos que crear, pero no que de eliminar. Es decir, tenemos que conservar. Toma en cuenta el texto anterior para analizar la realización de la acción al ser humano con la diversidad biológica y el mantenimiento de las diversas formas de vida del planeta. Elabora un gráfico que explique esta relación y rotula los elementos incluidos. Entonces, he visto la necesidad de hacer algo muy sencillo. Las Naciones Unidas también hicieron los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Objetivos para transformar nuestro mundo. Y aquí ya están rotulados, ya vienen así, ya los objetivos de desarrollo sostenible con estos imágenes, ¿no?
El primero es el fin de la pobreza. Es uno de los objetivos que se quiere llegar a que no haya pobres en el mundo. Segundo, hambre cero, que todas las personas no sufran de hambre, que todas las personas tengan cubierta su necesidad de la alimentación. Tercero, salud y bienestar para todos. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. 6, agua pura y saneamiento. Aunque ustedes no le crean, hay lugares donde no tienen agua pura todavía, ¿no? 7, energía accesible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industrial, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. Todos somos iguales. 11, ciudades y comunidades sostenibles, es decir, que creen y que conserven, no que creen y que destruyan, no crean y destruyan, no, sino que conservan. Si cortan 1000 árboles para hacer 1000 muebles, para hacer muchos muebles, siembran 2000 árboles para el futuro. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina, protección de la vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Es decir, que hay que unirnos todos para poder lograr todos estos objetivos. Entonces, sería la actividad número 1 de la semana 1 del proyecto 6, de la materia de biología, que nos habla de la diversidad biológica, de las semillas, de la conservación y de cómo poder ayudar al ser humano con la diversidad biológica y mantenimiento de las diversas formas de vida en el planeta. Quiero que quede claro que esto es lo que pasa. Está bien que hagamos nuevas invenciones, que utilicemos los recursos que tenemos, como el agua, la tierra, la arena, la madera, las piedras, pero que tenemos que saber que no es que se van hay que ver la manera de que sea sustentable y sostenible. Muy bien, entonces aquí tenemos ya donde tienen que colocar su autoevaluación, donde ya ustedes saben cómo deben de calificar. No se olviden que tenemos este documento listo para llenar. Incluso le di un regalito, ya está anexado este gráfico. Está disponible en la descripción de este video, en el cual usted puede acceder y descargar y puede, si hace su portafolio digital, directamente llenar las respuestas dentro del documento, o si no, también lo puede imprimir y llenar a mano las respuestas, pegar imágenes, recortar y pegar imágenes, o por último caso es una guía para que usted lo pueda hacer a mano en su portafolio. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No se olviden de suscribirse. Para los chicos de tercero de bachillerato, amigos suyos pueden informar que hay también videos respecto a cómo realizar el proyecto de grado. Espero que compartan y se suscriban. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.